Vale. dos y tres. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a la asistencia. Vamos a comenzar con la primera mesa redonda sobre valores en la alimentación sostenible. Y va a comenzar la ponencia Marta, que también estaba con Lourdes, pero Lourdes Moro pues ha faltado por, bueno, ha tenido una ausencia por enfermedad, pero aún así, bueno, la voy a presentar ya que es una ponencia hecha por las dos. Lourdes Moro es profesora titular de Antropología en el Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca. Y bueno, Marta es geógrafa por la Universidad de Salamanca y es ahora contratada predoctoral en la misma universidad, haciendo su tesis sobre las consecuencias de las food tech en España, consecuencias ecosociales. Por tanto, nada, te doy la palabra y nada, intentamos ser breves con el tiempo y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Gadia. Bueno, yo voy a hablar sobre los valores de las redes alimentarias sostenibles en Castilla y León, que como bien ha dicho, pues es un análisis cualitativo de los valores que he hecho junto a Lourdes Moro. En primer lugar, voy a hablar de qué entendemos por valores, cómo se han estudiado estos valores en el proyecto ALISOS. Voy a luego caracterizar un poco las RAS en Castilla y León y finalmente presentaré los principales resultados cualitativos del estudio de estos valores en Castilla y León. ¿Qué entendemos por valores? Pues no hay una única definición de valores y en esta diapositiva hemos resumido una aproximación a la definición y específicamente cómo entendemos los valores en ALISOS, que los entendemos como una concepción de lo deseable o como señala Galina Calio, los valores pueden tener significados diferentes para las personas, incluso aunque compartan un mismo entorno, y pueden presentarse de modo diferencial dependiendo de pues, el género, la edad o la posición social. Por lo tanto, los valores son mudables, flexibles y están interrelacionados y son transversales, es decir, se estudian desde diversos campos del conocimiento. Además, son individuales, pero también son grupales y son constructos socioculturales que varían atendiendo a un espacio, a un entorno y al tiempo. ¿Cómo se han estudiado estos valores en ALISOS? Pues nos centramos sobre todo en dos hipótesis, que son las que hemos utilizado sobre todo para la presentación de estos resultados cualitativos, que son que los puntos de contacto en el intercambio entre actores dentro de la cadena de valor de la industria pues son espacios o momentos que son especialmente relevantes en la difusión de estos valores. Y por otro lado, planteamos una hipótesis de que la capacidad de las RAS para impulsar la transición alimentaria regional pues varía en función de las hipótesis 1 y 2. Es decir, tienen capacidad para promover valores distintos, presentan un arraigo en el territorio y una consistencia en las políticas públicas. Esto nos ha llevado a plantearnos varias preguntas sobre los valores, dónde se generan, cómo se transmiten estos valores y quién los transmite, qué factores o actores pueden bloquearlos, de dónde se producen estos bloqueos y cómo superar estos bloqueos. ¿Qué preguntas se hacen dentro de las entrevistas a los productores sobre los valores? Pues nos centramos sobre todo en la pregunta 7, la 8 y la 11 del cuestionario, donde las 7 están divididas en 3 porque son como las 3 etapas de la cadena de valor: producción, distribución y consumo, donde se habla de definir los alimentos que producen, qué requisitos deben cumplir y finalmente qué adjetivos pues identifican a las personas que compran sus alimentos. La RAS en Castilla y León, pues tenemos un total de 415 iniciativas. Este es el inventario de las dos regiones, tanto de la región de la Comunidad de Madrid como de Castilla y León. Y estas son las entrevistas que se han hecho en Valladolid. El color de los puntos en el mapa depende pues, de minigrupos que hicimos dentro de la investigación pues, para llevar a cabo estas entrevistas entre, como ha dicho José Luis antes, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca. En total hubo 94 entrevistas, 84 a iniciativas alimentarias, de las cuales 30 eran mujeres, es decir, en torno a un 36%, y 10 a entidades de dinamización. Hubo una propuesta inicial de valores que se fundamentan pues, en la bibliografía consultada, que son justicia y equidad social, sentido de comunidad, cuidado a la salud, respeto por la naturaleza, aprecio por lo local y justicia económica. ¿Y qué principales resultados hemos visto del estudio de los valores en la RAS en Castilla y León?
Bueno, pues por un lado los atributos de los productos, es decir, que sean artesanos, que sean productos de calidad, frescos, naturales, de proximidad, que tengan sabor, que sean de temporada o tradicionales. Y los valores, es decir, los adjetivos que identifican a las personas, pues son el sentido de comunidad, también se habla mucho de contraposiciones, filosofía de vida, de justicia económica, justicia social, de lo local, de la salud y de la sostenibilidad. En un análisis de concurrencias entre atributos y valores podemos ver que bueno, pues no hay concurrencias muy significativas, simplemente entre el atributo proximidad y el valor local, que bueno, pues tiene sentido. En cuanto a los valores, el valor que más aparece en las entrevistas es el de filosofía de vida, seguido de sostenibilidad, justicia económica, salud, luego contraposiciones, local, comunidad y finalmente justicia social. En cuanto a los atributos, el que más destaca es la calidad junto a la proximidad y luego pues natural, artesano, que sea tradicional, que tenga sabor, que sea de temporada o que sea fresco. En cuanto al análisis cualitativo de los resultados, que bueno, esta parte yo es en la que empecé a trabajar en ARISOS, yo entré en el 2024 y ellos llevan trabajando desde el 2021, entonces bueno, pues esta parte es la que más conozco y en la que más he trabajado. En este análisis cualitativo yo voy a hablar de la filosofía de vida como valor central, de la contraposición entre diferentes valores y del rol de las mujeres en la RAS. En cuanto a la filosofía de vida, pues se estudió en principio porque había una gran presencia, había sido codificado dentro de las entrevistas 161 veces y demuestra que los participantes pues tienen un planteamiento de vida que va más allá de un valor o de un conjunto de valores, sino que pues es un todo. De hecho, una de las entrevistadas de una iniciativa de producción en Segovia dice que esta iniciativa tenía mucho que ver con tratar de vivir algo que hicieran ellas mismas, que ellas fuesen sus propias jefas, buscar un poco y experimentar pues, la autogestión, la autosuficiencia y además incluir en esta iniciativa sus propios valores y éticas que tenían y que ya formaban parte de su vida, de su filosofía de vida, por así decirlo. Pues también formaban parte del proyecto, como es el veganismo o la ecología. Entonces, esto nos llevó a plantearnos la pregunta de cómo se justifica la necesidad de obtener rentabilidad económica con conservar la fidelidad a esa filosofía de vida. Entonces, es evidente que el equilibrio entre la rentabilidad económica y la fidelidad a esa filosofía de vida es un desafío central dentro de las redes alimentarias sostenibles, dado que lejos de ser una simple cuestión de maximizar beneficios, estos proyectos se esfuerzan por integrar sus principios en su modelo de negocio. Por lo tanto, los actores gestionan este equilibrio a partir de dos estrategias. Por un lado, priorizan los valores frente a la rentabilidad máxima, es decir, tienen una aceptación consciente de que su negocio no va a tener unos márgenes de beneficio muy amplios o incluso muchas veces no renuncian a la rentabilidad a cambio de mantener la coherencia con sus valores y por otro lado tienen que poner en marcha estrategias prácticas dado que, bueno, sí, ellos tienen que ser fieles a su filosofía de vida, pero bueno, también tienen que actuar en un entorno puramente capitalista. Por lo tanto, muchas veces para poder continuar con sus valores y obtener rentabilidad económica, crean un nicho de mercado que se basa en la confianza y en la calidad. Muchas veces recurren a la venta directa y de la eliminación de intermediarios pues, para eliminar costes innecesarios y muchas veces pues, tienen que diversificar la producción. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la precariedad y la dependencia, ya que no todos los negocios logran alcanzar el equilibrio y el respeto a sus valores y a la rentabilidad económica. Por un lado, muchas veces dependen de salarios externos que provienen de otras actividades económicas. También se ven muy frustrados por las contradicciones, que es algo de lo que hablaré luego, y pues la explotación es algo que está presente, es decir, tienen largas jornadas de trabajo y pues muchas veces no tienen un horario. En cuanto a las contraposiciones, encontramos una frecuente discusión donde se ponen en contraste distintos valores, de forma muy destacada el valor de proximidad,
De hecho, uno de los entrevistados nos dice que es verdad que ellos intentan que sus productos sean lo más próximo posible al entorno de Castilla y León, pero que a veces si quieren mantener X producto, pues hay que ir al sitio donde se esté produciendo, si es de temporada, que puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un productor de Valladolid, de Salamanca, o porque al final, bueno, pues eso de la proximidad, sobre todo en una región tan grande como Castilla y León, pues es algo relativo. Y en un mundo tan globalizado, pues Valladolid, para ellos, proximidad puede ser Zamora. En cuanto si existe una coherencia de los valores a lo largo de la cadena de valor, pues hay dos enfoques. El enfoque del productor, que está en el origen, y el del distribuidor, que está en el destino. Esto nos lleva a replantearlo en función de la proximidad. Para un productor, la proximidad se enfrenta muchas veces a la falta de insumos. Por ejemplo, hablan algunos entrevistados de que no pueden obtener semillas de marca ecológica en Castilla y León, por lo tanto tienen que traerlo de otros lugares u otro tipo de materias primas. También hay una falta de infraestructuras de procesamiento y envasado o un escaso volumen de ventas y dispersión y una amplia dispersión territorial que aumenta los costes del transporte, sobre todo en Castilla y León. Por lo tanto, el productor quiere estar cerca, es esa conclusión a la que llegamos, pero la realidad muchas veces se lo impide. En cuanto al consumo, la proximidad se enfrenta a la mentalidad del consumidor. Se ha hablado antes de esto en una pregunta que se ha hecho a Pablo. Dado que en muchas ocasiones el consumidor toma sus decisiones en función del precio del producto o de la comodidad a la hora de adquirirlo, ya que no es lo mismo hacer tu compra en varios establecimientos donde obtengas productos pues, que sean de temporada o estén producidos de forma ecológica, que ir a una gran superficie comercial y obtener toda tu compra pues, en un momento. Por otro lado, nos interesó también ver analizar cuál era el papel de las mujeres en las redes alimentarias sostenibles, dado que vimos que había una presencia significativa. En primer lugar, vimos que había mujeres que eran emprendedoras y lideresas de proyecto. 84 de las 415 iniciativas eran mujeres. De las entrevistadas eran, como te he dicho antes, un 36%. Las mujeres también son responsables del consumo en los hogares, son las compradoras principales y las responsables de la alimentación familiar en muchas ocasiones. De hecho, en uno de los grupos de consumo nos dicen que los pedidos los hacen en mayor parte las mujeres. La mujer también es la transmisora de hábitos alimentarios saludables. Esto lo dice uno de los carniceros que se entrevistaron, que pues que él había aprendido esos hábitos alimenticios gracias a su madre y a su mujer. Y también las mujeres estaban pues, muy presentes en roles de apoyo y gestión fundamentales, aunque no siempre figuren como las titulares principales. Por lo tanto, existe una pervivencia de desafíos en un sector que se caracteriza por ser tradicionalmente masculino y por lo tanto se observa que el papel femenino, a través de una visión crítica, se puede plantear una serie de cuestiones. Por ejemplo, el doble filo del liderazgo emprendedor, que es una elección o una necesidad. Muchas motivaciones que llevan a las mujeres a emprender es la necesidad de un apoyo económico a los papeles de cuidado que suelen tener dentro de las familias, sobre todo en entornos más rurales. La mujer también es motor de consumo, eso que puede ser un poder o puede ser una carga debido a que se refuerza ese estereotipo de que la salud nutricional pues, es responsabilidad de la mujer. Por lo tanto, se deposita sobre ellas una carga. Posteriormente, existe una persistencia en la división sexual del trabajo, mientras que los hombres se mantienen en posiciones más productivas en trabajos del campo. Las mujeres son más en papel en roles de gestión y administración. Y finalmente hay una invisibilización de los roles de apoyo cruciales que son muy necesarios para llevar a cabo el desarrollo de esas iniciativas, pero pues que no quedan demostrados. Por lo tanto, como bien he dicho, hay una persistencia de estereotipos, incluso en estos modelos que tratan de ser más alternativos. Finalmente,
para terminar, llegamos a la conclusión de que la filosofía de vida no es un valor, sino que es el gran factor que aglutina las redes alimentarias sostenibles y sus actores, y pues que va más allá de unos valores, unos atributos, sino que es un ideario conjunto pues, que promueven estas iniciativas. Muchas gracias. Vale. El ¿El qué? PowerPoint. Mm. Para Vale, pero no me lo han dejado. Sí, está ahí acá. el Bielka. La primera. Vale. Vale, y Estupendo. vamos. Sí, Te paso Vale. Vale. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que está a cargo de Bielka Rodríguez, que bueno, ella está haciendo también el doctorado y está bueno, en el grupo de Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, trabajando con Javier en una estancia de investigación. Así que nada, bueno, y su ponencia se llama Valores y barreras en las redes alimentarias alternativas, perspectivas de los consumidores en la Comunidad de Madrid. Así que nada, cuando quieras. Gracias, ¿me escuchan? Sí, listo. Primero que todo, darles las gracias por la oportunidad y el tiempo para escuchar nuestras presentaciones, que como siempre llevan un gran trabajo detrás y para nosotros es de gran satisfacción devolver luego toda esta información y luego quizás discutir un poco alrededor de la misma. No voy a repetir el título, pero bueno, es un trabajo que hemos hecho junto a Javier en investigación también alineada a lo que nos hablaba Marta sobre valores y barreras en las redes alternativas, en este caso en Madrid. Y bueno, avanzando, el objetivo general de esta investigación fue analizar los valores alimentarios que tienen potencial de influir en el salto de escala, un término que escuchamos bastante por aquí, creo que vamos a escuchar durante todo el día, de las redes alimentarias alternativas en la Comunidad de Madrid. Para esto trabajamos en 3 objetivos específicos. Primero, identificar cuáles son los valores alimentarios que priorizan los y las consumidoras de las iniciativas de alimentación sostenibles que estamos estudiando en la Comunidad de Madrid y que conforman esa red de iniciativas de alimentación sostenible. Luego, verificar si esa priorización de valores variaba entre esas diferentes iniciativas estudiadas y luego reflexionar esa variación a qué se podría deber, sabiendo cómo funciona en lo interno estas diferentes iniciativas. Y finalmente, examinar las barreras que muchas veces impiden que se dé ese salto de escala en base a la opinión que tenían los y las consumidoras entrevistadas. Luego, comentándoles rápidamente la metodología, aunque luego si tienen preguntas podemos ahondar en ella. Lo primero fue levantar un inventario de iniciativas de alimentación sostenible, que es el que ya han visto que está en la página web disponible, si alguien tiene interés en conocer este inventario. Y este inventario fue básico porque no existía esta información de referencia que representaba para nosotros la población de estudio. Y este inventario es básico para esta investigación, para todo el proyecto y seguro para futuros proyectos también, porque saben que levantar un inventario como este es muy costoso, así que esperemos que también funcione para muchos otros proyectos de investigación o para las mismas iniciativas que quieran utilizarlo de referencia. Luego de tener este inventario, lo que hicimos fue mirar cuáles eran las iniciativas más representativas y estudiarlas. Estos fueron los grupos y cooperativas de consumo, la CCA, los supermercados cooperativos, los mercados de productores y las tiendas y supermercados especializados. Entre estas iniciativas hicimos 399 encuestas que eran en base a todos nuestros cálculos una muestra representativa. Y adicional estudiamos a una muestra de 198 no consumidores ecológicos que no están en estas redes para conocer cómo era de diferente también la opinión de ellos. Esta muestra cabe destacar que no sigue una norma muestral, pueden imaginar porque es muy costoso levantar una muestral de toda la Comunidad de Madrid, pero sí sirvió para mirar o estimar cuáles podrían ser esas diferencias y ya van a ver que es bastante notorio. Y bueno, también destacar algo importante de la metodología, nosotros separamos estos valores, los mismos valores que ya Marta les presentó, que son los valores que se consideran en el proyecto ALISOS, en 2 grupos.
los valores colectivos o de interés público, que fueron valores que consideramos que permean con gran fuerza en el interés público, aunque aquí es importante decirlo y lo hemos reflexionado con las diferentes iniciativas, que entendemos que los valores, como ya lo han comentado anteriormente, tienen una frontera difusa. Y no es que quizá estos no tengan importancia a nivel personal, pero en la metodología de la investigación lo hemos clasificado así. Y estos valores a nivel colectivo fueron el respeto por la naturaleza, el sentido de comunidad, el aprecio por lo local y la justicia social y equidad económica. Luego, otro grupo de valores que permea con gran fuerza el interés personal, y es el cuidado de la salud, el precio de los alimentos y la apariencia que tienen los alimentos. Sí. Bueno, ya hablando un poco de los resultados rápidamente, podemos ver aquí los resultados de dos grandes grupos: los que son consumidores ecológicos de estas iniciativas estudiadas y los no consumidores de alimentos ecológicos. Aquí lo vemos en grandes números, y podemos ver aquí que los consumidores de alimentos ecológicos tienen una gran prioridad por el respeto por la naturaleza, el cuidado de la salud y la justicia social y equidad económica. Lo pueden ver ahí como valores positivos y con gran diferencia. Y en realidad no es un valor que tiene gran importancia el tema de la apariencia de los alimentos. Luego podemos ver el grupo testigo, que tiene una opinión bastante, contrastante con la otra, que vemos que con gran diferencia el valor que seleccionaron como el que más tiene influencia a la hora de seleccionar sus alimentos es el cuidado por la salud. Y esto también ha generado un poco de debate cuando hemos hecho estas devoluciones a las iniciativas, porque claro, pensamos, ¿cómo piensan en el cuidado de la salud? Bueno, luego podemos también reflexionar sobre esto, sobre la calidad de la información que tienen de los productos que están consumiendo también. Y vemos que dos valores que dejan muy por detrás son el sentido de comunidad y la apariencia de los alimentos. Ahora, viéndolo de manera comparada, que esto es quizá un gráfico bastante interesante, vemos por cada uno de los valores. El sentido de comunidad tuvo una gran importancia para los consumidores de los grupos de consumo y de la CCA. Y aquí quienes conocen las iniciativas saben que estas iniciativas son iniciativas que se reúnen periódicamente para armar sus cestas de alimentos, y generan ahí un espacio de interacción muy importante para este valor entre sus consumidores y consumidoras. Luego, el aprecio por lo local, y creo que este valor justo aquí es un valor que para nosotros fue bastante revelador el resultado, y justo a la luz de este seminario es interesante mirar este resultado. Tuvo en todas las iniciativas de alimentación sostenible, e incluso en el grupo testigo, un valor de 0. Es decir, nunca se seleccionó, o muy pocas veces, como el más importante o el menos importante. Es decir, parece tener una importancia bastante difusa. Y ahí el tema de reflexionar hasta dónde tenemos esa información de qué es local y qué no es local. Entonces creo que a la luz de este seminario, y citando las palabras de José Luis al inicio, a veces dejamos de un lado el tema de la proximidad. Entonces creo que más adelante podemos, con la presentación de José Luis, ahondar un poco en este tema que fue revelador aquí. El valor de justicia social y equidad económica fue de gran importancia para los grupos de consumo, la CCA y los supermercados cooperativos. Y aquí también, entendiendo cómo funcionan estas iniciativas, son las iniciativas que de largo plazo tienen un compromiso de compra con los agricultores, y pues tiene mucho sentido que quienes contestaron la encuesta de estas iniciativas consideraron este valor como muy importante. Luego, el cuidado de la salud es un tema que tuvo alta importancia positiva para todas las iniciativas, y como lo vemos ahí, muchísimo para el grupo testigo. El precio fue un valor que entre las iniciativas de alimentación sostenible no tuvo un gran peso, pero sí en el grupo testigo. En el grupo testigo lo podemos ver ahí, que es la línea verde, que tiene una gran diferencia.
Y la apariencia de los alimentos igualmente fue un valor que entre las iniciativas de alimentación sostenible, aquí sí vemos que en el rango de -1 a 1, que es el índice, tiene -1, o sea, entre las iniciativas de alimentación sostenible este valor fue seleccionado casi siempre como el menos importante y en cambio por el grupo testigo, aunque también tuvo un valor negativo, ya con gran diferencia fue puntuado un poco mejor. Entonces aquí, mirándolo comparativamente, es muy interesante ver cómo el grupo testigo se separa de las iniciativas de alimentación sostenible y ver dentro de las iniciativas de alimentación sostenible que también hay sus matices. Luego, siguiendo el otro objetivo de la investigación, que era conocer cuáles son las barreras que impiden aumentar el consumo de alimentos ecológicos en las diferentes iniciativas, vemos que el precio, que justo nos comentaba, creo que alguna persona del público, el precio es una de las principales barreras para el aumento. Y aquí entre las iniciativas de alimentación sostenible, yo que pude tener un poco la opinión de primera mano, se refieren sobre todo al precio que deben pagar fuera de la iniciativa si quisieran aumentar o completar la cesta de ecológico. En especial porque, como pueden mirar, la segunda barrera principal es la variedad de alimentos que pueden acceder por medio de su iniciativa. Quizá un poco diferente de los supermercados cooperativos que tienen una opción mucho más amplia, pero en las otras iniciativas es limitado el número de productos que pueden encontrar. Y luego irlo a comprar fuera de la iniciativa, ahí sí el precio se dispara muchísimo. Y luego se mencionaron otras barreras relacionadas con el tiempo que se debe dedicar para cocinar alimentos en casa, para comer en casa y para también llegar a la iniciativa de alimentación y obtener sus alimentos allí. Y también me gustaría resaltar mucho en los mercados de productores que ven que otros tiene una participación, digamos, bastante que impresiona. Cuando lo hemos a veces presentado nos dicen, en otros en mercados, ¿qué hay? Bueno, en ese otros, en especial, los consumidores y las consumidoras dijeron que el tema de la limitada variedad de horarios de apertura de los mercados en Madrid, que muchas veces abren 1 o 2 semanas al mes, creo que quizá el que más abre es 2 semanas al mes, es la principal barrera que hace que esa iniciativa se convierta en su principal fuente de los alimentos de su preferencia. Pueden ir una vez al mes, tomarse las cañas y hay muchísima compra, pero no pueden considerar esa iniciativa como su principal iniciativa para adquirir sus alimentos locales ecológicos. Y luego, al final, con la puntuación que teníamos de los valores, los autores hemos trabajado en una segmentación por grupos, dependiendo de la puntuación que dieron a cada uno de los valores. Y logramos armar 4 segmentos de consumidores. Primero, los consumidores con preferencia por alimentos locales y ecológicos. Estos fueron los consumidores que puntuaron muy alto el respeto por la naturaleza y el aprecio por lo local. Luego, otro segmento de consumidores activistas sostenibles, que fueron los consumidores que puntuaron muy alto el respeto por la naturaleza y la justicia económica, justicia social y equidad económica. Un tercer grupo de consumidores enfocados en la salud de las personas y el planeta, que fueron los y las consumidoras que puntuaron muy alto el respeto por la naturaleza y el cuidado de la salud. Y un último segmento de consumidores que nosotros hemos denominado consumidores centrados en el autocuidado y el precio, que fueron los y las consumidoras que puntuaron muy alto la salud y el precio. Entonces, luego podemos ver aquí en el gráfico cómo están representados cada uno de esos segmentos en las iniciativas de alimentación sostenible. Podemos mirar que en los grupos de consumo hay una alta presencia de los consumidores activistas sostenibles. Igualmente en la CCA. Luego, en los supermercados cooperativos vemos que hay, digamos, similitud en la proporcionalidad de los tres primeros segmentos de consumidores, tanto de los consumidores con preferencia a alimentos locales y ecológicos, los consumidores activistas sostenibles y los consumidores enfocados en la salud de las personas y el planeta. Y en los mercados de productores está altamente proporcional el segmento de consumidores enfocados en la salud de las personas y el planeta.
Y ya saltándome al último grupo por cuestiones de tiempo, vemos que en el grupo control es muy revelador que allí es donde están el último segmento, el segmento de consumidores centrados en el autocuidado y el precio. Ahí vemos con gran diferencia en el último, que es este último segmento. Y ya como algunas consideraciones finales a la luz de nuestros objetivos, aunque luego podemos igual discutir algunos otros temas, en cuanto a los valores que predominan en el consumo de alimentos sostenibles, podemos ver que en las iniciativas estudiadas que requieren adhesión de largo plazo, que los consumidores tengan un consumo de largo plazo, se priorizaron valores sobre todo los del grupo que denominamos valores de interés colectivo o público. Luego, en los consumidores y las consumidoras que adquieren sus alimentos en iniciativas que no requieren adhesión de largo plazo, sobre todo hay consumidores que priorizaron valores que tienen que ver con el interés privado o el interés personal. Y los valores en general más influyentes a la hora de consumir alimentos ecológicos en estas iniciativas fueron el respeto por la naturaleza y el cuidado de la salud. Y en contraste, miramos que la apariencia de los alimentos es el que menos importancia tiene. Y en cuanto a las barreras del consumo, como vimos, el precio es la principal barrera. Y esto, como les decía, yo creo que es importante mencionarlo porque en muchas iniciativas ellos no consideraban que era más caro consumir allí ecológico. Consideraban que era muy caro completar la cesta de ecológicos si tenían que ir a comprar fuera de la iniciativa, porque la segunda barrera principal es la limitada variedad de alimentos ecológicos disponibles en las iniciativas de alimentación sostenible en Madrid. Listo, gracias. Cualquier cosa quedo a disposición para preguntas y podemos reflexionar. Esto. Vale, ¿le das tú? Vale. Vale, pues muchas gracias, Bielka. Y vamos con la última ponencia de la mano de Javier Sanz Cañada, que es la persona que tengo a mi derecha, que es el coordinador del Grupo de Investigación Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Y bueno, entre su campo de investigación se encuentra el análisis territorial de las ciencias sociales y el análisis de las cadenas de valor alimentarias y el medio ambiente. Y bueno, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, buenos días otra vez. Bueno, esta ponencia ha sido realizada conjuntamente con Pedro Tomé y con José Ignacio Vidal-Lee. Y bueno, trata del mismo modo que la primera ponencia de Marta Potente, son análisis cualitativos en base a entrevistas y en base sobre todo fundamentalmente a análisis del discurso, mientras que en el que ha presentado Bielka son análisis cuantitativos con preguntas basadas en preferencias de valores a unas muestras significativas que la hemos podido hacer gracias a que teníamos un inventario previo y bueno, que se ha hecho por métodos muestrales estadísticos. Entonces, bueno, comenzando con esto, a modo de introducción y marco teórico, podemos apreciar que un cambio en la percepción de los valores que conforman la alimentación sostenible es esencial para impulsar y lograr con éxito un salto de escala de la agroecología. La literatura internacional reseña tres tipos de saltos de escala. El primero sería el outscaling, en el cual, bueno, consiste en una replicación de las iniciativas en otros ámbitos geográficos y un crecimiento también de las mismas. El upscaling sería el salto de la agroecología a las políticas y a las políticas públicas y a las instituciones. Y finalmente el deep scaling, que es el que reseñamos aquí, o escalamiento profundo, es cuando ya la agroecología penetra en los hábitos, en las mentalidades de los consumidores, productores, de un segmento significativo de la sociedad. Es un marco tendencial, evidentemente, pero sí podemos decir, y por supuesto alejado a lo mejor de las realidades desde el punto de vista cuantitativo de muchos países, pero sí podemos decir que en algún caso, como el caso de Francia, que lo tenemos tan cerca, pues bueno, hay ciertos pasos ya
dados hacia el escalamiento profundo. Bueno, el objetivo de esta ponencia es investigar, mediante el análisis del discurso, como decía antes, el proceso de construcción social de los valores asociados a la producción, distribución y consumo de alimentos que resultan de la interacción tanto económica, política, ambiental o social entre los agentes que conforman las iniciativas de alimentación sostenible de la Comunidad de Madrid. Y tres son los principales objetivos específicos. El primero es detectar, sin predeterminar, y esto es importante, lo recalco, porque no habíamos realizado una predeterminación de los valores, cuáles son y qué peso específico tienen en el discurso y en el imaginario colectivo de las iniciativas de la región. En segundo término, conocer qué valores coocurren entre sí en el discurso de los agentes, y en tercer lugar, cuál es la importancia relativa y la centralidad de las diferentes categorías de valores. Bueno, ya lo comentó Marta anteriormente, pero bueno, sí quería recalcar que los valores no son, desde el punto de vista antropológico, los valores no son exclusivamente mecanismos cognitivos que responden a un ideario, sino que además están modulados por la acción social y surgen de la praxis. Entonces, bueno, están condicionados por componentes sociales, culturales, económicos, políticos e históricos. Estos procesos de elección son importantes porque son los que determinan que un productor se dedique a producir agroecológicamente o no, o que un consumidor integre o una consumidora integre un supermercado cooperativo o un grupo de consumo, entre otros aspectos. Desde el punto de vista metodológico se han realizado 52 entrevistas semidirectivas de larga duración a iniciativas de alimentación sostenible de la Comunidad de Madrid. Y con iniciativa hemos llamado el término genérico que incluye agricultores y ganaderos, agroindustrias, centros logísticos, distribución mayorista, tiendas especializadas de alimentos ecológicos, mercados de productores, grupos de consumo, CSAs, supermercados cooperativos e incluso algún restaurante especializado en este tipo de producción. Aplicamos un cuestionario guía que bueno, fue el mismo que se ha realizado también en el caso de Castilla y León. Bueno, metodológicamente, pues bueno, tenemos para mostrar la diversidad realmente, pues van a ser presentaciones, aunque tienen un corpus común, pero también tienen una parte diferente. Y bueno, como decía Marta, de las 27 preguntas, 3 de ellas hacían referencia eran referencias explícitas a los valores. Bueno, y recuerdo los adjetivos que definen a los alimentos que produces, distribuyes o consumes, los requisitos de los alimentos para ser considerados como sostenibles o agroecológicos, y los adjetivos que definen a tus clientes, que en el último fase de la cadena serían los consumidores. Pero además, otras 24 preguntas que hacen referencia a toda una serie de conceptos que podemos agruparlos dentro de conceptos tales como gobernanza territorial, desarrollo territorial, agroalimentario, gestión del territorio, tenían una multitud también de referencias implícitas a los valores. Entonces hemos tenido una gran cantidad de codificaciones de valores al realizar el análisis de las entrevistas. Nos hemos hemos realizado una codificación deductiva mediante la ayuda del programa Atlas-T, y hemos realizado un análisis de la importancia relativa, el número de citas de cada valor, y un análisis de concurrencias. Bueno, una concurrencia que sería semejante al análisis de correlación en análisis cuantitativos, pues es cuando en un párrafo, que resume a su vez una idea, dos variables están codificadas simultáneamente en dicho párrafo. Entonces, bueno, hemos hecho un análisis de los valores entre sí en un cuadro de doble entrada, y por otra parte otro de valores con respecto a otra serie de variables de gobernanza y desarrollo territorial. Y también hemos realizado una categorización de valores en valores personales, que ya lo comentaba antes Bielka, y valores públicos. Bueno, desde el punto de vista de los resultados, en la diapositiva podéis apreciar la importancia relativa de los valores y los precios en el discurso de los agentes entrevistados en función del número de citas. Y bueno, destaca especialmente el valor ecológico respecto medioambiental, con aproximadamente el 26% del total de citas,
lo cual no parece extraño, dado que estamos hablando, hemos enfocado, el objeto de estudio ha sido la alimentación sostenible de la Comunidad de Madrid, y dentro de la sostenibilidad ambiental pues sí importa y mucho. Entonces, bueno, no es muy extraño. Luego hay 4 valores que fluctúan entre el 10 y el 15% del total de las citas. Uno de ellos es un no valor, que serían los precios. Otro es la de aprecio por lo local, proximidad y demanda de origen de los alimentos. Otro es la calidad desde un punto de vista multiatributo. Y luego el último serían los valores políticos, sociales y de equidad económica en los cuales se hace un especial énfasis en la preocupación por las condiciones de vida y de producción de los productores. Ya a partir de ahí hay 2 valores que superan el 7% del total del número de citas, que es salud y nutrición y los valores comunitarios o de reproducción de comunidad. En un principio parece extraño que el valor salud, que después de la COVID emerge como un valor muy importante, no solamente en los consumidores de alimentación sostenible, sino en el conjunto de la población, pero lo que sucede es que en muchos casos en el discurso de los agentes de la alimentación sostenible la salud viene por descontada. O sea, entonces se habla más de otros tipos de valores políticos, sociales, ecología, pero no tanto porque no les importe la salud, sino porque ya va incluida en el paquete ya. Y finalmente hay 3 valores que serían ya con menos del 5%, que serían artesanía y tradición, otros valores éticos como honestidad y esfuerzo, o la producción y el consumo de temporada. Bueno, estos porcentajes que reflejábamos anteriormente son los que aparecen en la columna de la derecha para el conjunto de las 52 entrevistas, pero si eso lo segregamos por tipologías de iniciativas, bueno, hemos sombreado en amarillo aquellas en las cuales aquellos valores porcentuales que sobrepasan significativamente el valor correspondiente en la columna. Y bueno, por ejemplo, vemos que el esquema de valores de los agricultores es el que más se parece al conjunto de las iniciativas de alimentación sostenible. En cambio, los ganaderos hacen un especial énfasis en el tema de la gestión del territorio, y además implícitamente lo saben, porque con su gestión de los pastos en la ganadería extensiva es algo especialmente importante, y también el tema de los precios, porque los productos de la ganadería extensiva son caros por definición, son de mucha calidad pero caros, entonces el tema precio es un elemento importante para ellos. En el caso de los transformadores agroindustriales sobresalen comparativamente los valores de la calidad, lógicamente, y el de la artesanía y tradición, porque realmente la agroindustria que nosotros consideramos tiene unas características muy claras de agroindustria artesanal. Sí es cierto que los valores políticos, sociales y de equidad económica están más presentes en las etapas finales de la cadena, es decir, en la distribución mayorista-minorista y en las comunidades de consumo. Con respecto a los demás. También podemos apreciar que la distribución mayorista, el tema de la temporada es algo fundamental para ellos, o más importante que para la media, debido a que tienen que organizarse logísticamente, optimizar logísticamente, teniendo muy en cuenta el valor de temporada. También es cierto que la distribución minorista, por el hecho de estar en contacto con el consumidor, con la consumidora final, tiene, además de los valores políticos sociales, hace un especial énfasis en el precio y por otra parte también en la salud y nutrición. Y bueno, en el caso de como figuraba en las encuestas de consumidores antes, en las iniciativas de consumo, las CSAs y los grupos de consumo, hay una especial preocupación por los valores comunitarios, porque consisten en reproducciones de comunidad stricto sensu. En la siguiente diapositiva aparece, que habla de la centralidad y peso específico de los valores y de los precios. El diámetro de los círculos corresponde a
a los pesos que hemos visto anteriormente, al peso específico, a la importancia relativa, y en cambio los valores, el grosor de las líneas que unen dos círculos es proporcional, es función del grado de concurrencia entre dos valores determinados. Bueno, en principio aparece el valor central, el valor ecológico como el valor central otra vez, y que tiene la característica de tener grados de concurrencia elevados con todos los demás valores que aparecen en el conjunto. Además, hemos considerado otros 3 valores de carácter público, como los políticos sociales, los comunitarios o el aprecio por lo local, que, es decir, todos los valores públicos entre sí también tienen un grado de concurrencias significativas entre sí. Del mismo modo que los privados, de los personales, perdón, precios, salud y nutrición y calidad, que también tienen entre sí un grado de concurrencia bastante significativo. Pero además sí que hemos detectado alguna serie de valores que, además del ecológico, que sirven de puente entre lo personal, especialmente entre lo personal y lo público. En el caso de los sería el caso del aprecio por lo local, sobre todo de los políticos sociales, que tienen un grado de concurrencia significativa con los 3 personales, y en el caso de los valores personales, pues sobre todo el tema de la calidad, que tiene una transversalidad para hacer de puente con los valores públicos. Esto, bueno, es lo mismo, esta información sobre el número de concurrencia entre valores y los precios. Vemos que el punto que está cuyo color es marrón más intenso es el cruce entre el ecológico y local, claramente, pero además aquí podemos ver que los valores ecológicos tienen concurrencias significativas con todos los demás en esta columna y en esta fila. Que a su vez, por ejemplo, el caso de los políticos sociales tiene una concurrencia significativa con los precios, con la calidad y aquí con la salud, es decir, con todos los demás personales, y que en el caso de la calidad, bueno, tiene unas concurrencias significativas con ecológico, local y políticos sociales, es decir, con una mayor parte de los públicos. Bueno, como resultado de todo ello tenemos una enorme cantidad de citas codificadas, que evidentemente no tenemos tiempo de comentar aquí, pero bueno, he querido señalar 2. Pues una que resume, que hace referencia a un valor personal, la calidad, pero una calidad en función de valores ecológicos y locales, de valores públicos. Y se refiere a un horticultor hablando de su ideario sobre la calidad, y cito textualmente: yo, como le he dado tanta importancia a lo rural, a veces menosprecio la importancia de la calidad que vendemos. La calidad es fundamental. Los alimentos son los que se cultivan así, digamos, hace muchos años, cuando no había llegado la industria química, cuando no había abonos de síntesis, cuando no había pesticidas, ni fungicidas, ni plaguicidas. Son alimentos que no tienen tanta agua, tienen más materia seca y entonces se nota. Además, están cultivados a 30 kilómetros de Madrid, llegan casi recién cortados y conoces a quien lo produce. Esa calidad es brutal. Y una segunda cita que reúne todos los valores públicos: ecológico, local, político, social y comunitario, que procede de una miembro de un grupo de consumo activista, enunciando los criterios para elegir los productores que les abastecen. Y dice, cito textualmente: proximidad, pero eso se va variando en función del producto. El requisito es que tenga una producción ecológica o agroecológica. Entonces ahí hay confianza en la persona que te lo está proponiendo y en la información que le ha dado quien produce. La mayor parte son productoras que están en otros grupos de consumo. Hay otra cuestión, es que sean pequeños proyectos. Ahí también ha habido un debate fuerte. Bueno, emerge el elemento de la confianza como concepto articulador de todas las iniciativas de alimentación sostenible. Ya como última cuestión, algunos resultados sobre concurrencias
de entre los valores que están en columnas y toda una serie de variables de gobernanza y desarrollo territorial agroalimentario que están en filas, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente aquí hemos sombreado, vemos que el eje ecológico local es el eje articulador de una parte importante y significativa del conjunto de las concurrencias. Y eso hace referencia sobre todo a los modelos de organización interna desde el punto de vista de la gobernanza territorial, a los modelos de organización interna de las iniciativas, a las relaciones que tienen esas iniciativas, en segundo lugar, con otras iniciativas del sistema agroalimentario sostenible y a la gestión del territorio y el medio ambiente con temas como paisajes, prácticas agroambientales, variedades locales y también al tema de las certificaciones, que es un tema que está bastante en debate y discusión, sobre todo el sello ecológico. Y bueno, a nivel de gráfico podemos ver que aquí la centralidad de local y origen se encuentra alrededor de lo local y el origen y los valores ecológicos se encuentran todas las 4 grandes variables o conjuntos de variables que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, bueno, podemos recalcar que ocupan una posición más periférica las relaciones las iniciativas de alimentación sostenible con otros agentes e instituciones, las relaciones con el sistema agroalimentario convencional y también las relaciones con los movimientos sociales. Y bueno, ya a modo de conclusiones, bueno, reitero que los valores ecológicos ocupan la centralidad del discurso y de las concurrencias dialógicas, que se obtiene una categorización de valores en 2 principales, públicos y personales, que los valores públicos son predominantes, con más de un 56%, pero también tienen relevancia los valores personales, con un 33,5%, pero que además, y esto es importante, que frecuentemente están abordados desde una visión orientada hacia lo común, a lo colectivo e incluso a lo público. Y bueno, que algunos valores que potencian las relaciones discursivas entre lo público y lo personal, pues en el ámbito de lo público son los valores ecológicos, políticos, sociales y el aprecio por lo local, y dentro de los valores personales la calidad, cuya construcción social se aborda en estos casos claramente a escala territorial. Y esto entronca con el concepto de sistema agroalimentario local que algunos estamos aquí. Y bueno, simplemente decir que como hipótesis se ha probado que existe un cierto consenso significativo sobre la adopción e interpretación de un sistema de valores marcado por la agroecología en el caso de las iniciativas de la Comunidad de Madrid. Este sistema de valores, por supuesto, frente al modelo convencional globalizado y de la gran distribución, en el cual que se rige por un criterio exclusivo de un paradigma exclusivo de optimización de la rentabilidad y competitividad económica. Y bueno, nada más, aquí tenéis algunas publicaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora tenemos como media horita para poder plantear preguntas. Yo si no tengo alguna, pero bueno, prefiero que empecéis por aquí. Vale, por ahí, ¿vale? ¿Los coges tú o...? Sí, lo puedo pasar. Vale. Que se presente. Que se presente quien vaya a intervenir. Quien vaya a intervenir. Que antes no lo hicimos. Bueno, José Luis está ya presentado. Sí. Muchas gracias por la presentación de las 3. Bueno, casi por un poco aprovechar que estáis los 3 allí, lanzo una pregunta un poco, pues si la queréis contestar los 3 o alguna de vosotras. Visto que habláis de temas similares, de valores, Bielka ha mencionado también, bueno, el grupo control, las personas que no están involucradas, es decir, las personas no convencidas. Mi pregunta es un poco, no sé, si yo fuera un productor y necesito incrementar mis ventas, porque estoy ahí en el límite entre ser económicamente viable o no, en base a lo que habéis obtenido en vuestras investigaciones,
¿qué me recomendaríais como estrategia para llegar a más clientes, para aumentar mis ventas? ¿Cómo se podría traducir eso en una estrategia, no sé, de marketing, de comunicación o de logística? ¿Qué me propondríais? Creo que vamos a reunir varias preguntas, ¿no? Que había otras dos manos. ¿Os parece bien? ¿Y vais respondiendo en bloque? Vale, pues por ahí y por ahí. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones. Como sabemos, hay muchas motivaciones para que la gente consuma productos agroecológicos o ecológicos. A veces tiene que ver con la salud, a veces tiene que ver con el cuidado, a veces tiene que ver con el bienestar animal, a veces tiene que ver con el medio ambiente. Hay muchas motivaciones políticas, pero muchas veces en estas encuestas recibimos respuestas que son esperables o políticamente correctas o las que uno esperaría de una persona involucrada en este tipo de... ¿no? Eso genera un pequeño sesgo en la metodología. Y quisiera saber que ustedes además están involucrados en la praxis. Si ustedes ven que estos discursos estructurados de esta forma se terminan declinando en una praxis que responde a estos discursos, o en qué medida estos discursos están influidos por estos sesgos o esta necesidad de responder a lo que hay que responder. Vale, sí, por aquí y luego por aquí, sí. Y... Me presento. Soy Susana Ramírez del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid. Yo tenía algo que no sé si es pregunta o reflexión o una mezcla de las dos cosas. Por una parte, en la presentación de Bielka, que salen ahí como unos perfiles trazados de consumidores, ¿no? A raíz de los resultados de la encuesta, pero también salen como unos criterios de compra. Entonces, yo me preguntaba si en el panorama del cambio global que planteaba antes Pablo, si encontráis alguna relación entre esta idea de afrontar el cambio global y este tipo de consumos, ¿no? Porque hay cuestiones que como a priori, desde solo las pistas que nos habéis dado aquí, parecen como que son incoherentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un consumo de alimentos responsable, pero luego me preocupa mucho que la variedad de alimentos no sea lo que yo esperaba, no responda a los parámetros de cuando voy o a los criterios de compra de cuando voy a un gran supermercado con muchísima variedad, muchísima disponibilidad, muchísimos horarios, o sea, como que una de las pistas que se están dando para confrontar el cambio global son ciertos cambios necesarios en el sistema económico, ¿no? Entonces, si al final lo que estamos reproduciendo es exactamente paso por paso todo lo que se hace en el sistema económico globalizado, como que a lo mejor no salimos de ese impasse. Entonces, no sé si ahí habéis trazado alguna relación de algún tipo o no. Y luego me choca, me llama la atención que existen como discrepancias, ¿no? Entre los resultados de Bielka y los resultados que ha presentado Javier, ¿no? Cuando, bueno, pues por ejemplo, el tema de la salud en uno de los, en lo que nos presenta Bielka es como mucho más importante y sin embargo para lo que presenta Javier disminuye esa importancia y sobre todo lo de lo local, el territorio, ¿no? Que en un caso es cero y en otro caso parece mucho más importante. Entonces, a lo mejor ahí, en esas discrepancias, es donde hay pueden aparecer algunas de las claves para ese escalado de la producción y distribución de alimentos de la que hablaba, que presentaba en un principio Javier. Y luego ya como último, en lo que decía Javier sobre el precio, ¿no? A lo mejor ese precio que en el consumo vuelve a ser muy importante, pero que en la producción no se considera tan importante, a lo mejor puede tener también que ver con el escalado de la producción, porque a lo mejor es que hay mucha producción que ya como que tienes asegurado que, bueno, que hay problemas de logística, no sé qué, un montón de problemas identificados, pero de alguna forma tienes garantizado que sí, que esa venta está más o menos asegurada del producto.
Vale, vamos a hacer una cosa porque como han sido muchas preguntas yo creo y densas en su contenido, pues las dos personas que están ahora pasan al siguiente turno. Os voy a pedir que seáis breves para que pueda haber otro turno y que, bueno, eso, y que sea enriquecedor. Así que nada, que empiece quien quiera. Empezad vosotros. A ver, yo creo que han sido súper interesantes y variadas. Muchas de estas preguntas ya nos han salido en la devolución cuando hemos conversado esto varias veces para validar los resultados. Sobre el tema que nos preguntaba José Luis de qué se podría proponer cuando estábamos analizando el tema de los segmentos de consumidores, ahí decíamos, bueno, a ver, esto serviría definitivamente para hacer estrategias. Y respondiendo un poco o intentando responder la pregunta de José Luis, como una recomendación para los productores, yo pensaría que conocer a qué tipo de consumidor me quiero dirigir, porque cuando, por ejemplo, yo hice encuestas literales, en una encuesta cerrada, pero tuve la oportunidad de conversar con muchas personas en los mercados, sobre todo, que cuando ibas con esto se emocionan y te dan una opinión sobre esto y ellos decían que se piensa que el consumidor a veces como que, no sé, no se informa o no conoce mucho sobre el tema y hay muchos consumidores y consumidoras que sí conocen sobre el tema y ellos decían, bueno, a veces creo que no conocen suficiente a dónde se quieren dirigir, entonces yo pensaría que contestando un poco la pregunta, si fuera un productor definitivamente, aunque fuera una pequeña iniciativa, creo que al final hay que tener un plan de qué quiero hacer y dónde me quiero dirigir, porque definitivamente los consumidores y las consumidoras son diversas, o sea, como hay unos que son que te paran y yo creo que se quedaban como media hora conmigo en una encuesta diciéndome por qué consideraban que esto era muy importante. Hay otros que escuchaban el tema y no, yo no contesto a esto. Entonces, es muy variado y de ahí de fondo podemos pensar todo por qué hay tanta variación, pero yo creo que mencionaría en primer tema la información que tienen. Y ahí ha salido mucho en la devolución el tema del cuidado de la salud. ¿Por qué los no consumidores ecológicos ponían en primer lugar el cuidado de mi propia salud? Parece no tener sentido, ¿no? Pero ahí pensamos qué tipo de información tienen sobre los productos que están consumiendo. Entonces ahí parece un tema también de responsabilidad de nosotros de ampliar esta información a todos las y los consumidores en general. Luego sobre, bueno, rápido, sobre el tema que nos preguntaba Pablo sobre si esto responde un poco a los sesgos. Definitivamente puede ser un tema, ¿no? Nosotros en la metodología de las encuestas lo que hicimos fue que utilizamos una escala porque ya sabíamos que a priori todos estos valores son importantes, o sea, aquí era muy poco el que nos iba a decir, pues no, esto no me interesa, todos me interesan. Y nosotros lo que hicimos fue intentar que ellos priorizaran o casi que hacerlos priorizar con una escala que se llama Best Worst, que lo que te hace es que te presenta los valores de manera aleatoria y te dice, dime de estos cuál es el más importante y el menos importante. Entonces, casi que los obligas a decir, bueno, este es el que más me importa y relativamente, por eso creo que, y no lo mencioné tanto, pero es una palabra interesante en la metodología que nosotros utilizamos, el tema relativo, porque es relativo a todos los que me estás presentando. Entonces nosotros casi que los obligábamos a priorizar los valores y fue lo que hicimos para intentar que estos sesgos, porque si los poníamos a elegir, enumérame esto de 1 a 5, casi que me iba a decir, no, no te puedo elegir. Aún así, hay consumidores que me dijeron, no te contesto eso. No te contesto porque si me pone sentido de comunidad, justicia económica y equidad social y salud, no te puedo elegir. Entonces hay gente que me dijo no, y luego yo les decía, bueno, no te estoy diciendo que alguno de estos no es importante, pero dime cuál es el que más influencia a la hora de comprar. Y bueno, en la conversación a veces aceptaban hacer la priorización, pero muchos decían, no puedo, todo esto me importa. Entonces, eso fue lo que hicimos para intentar abordar ese tema principalmente de los sesgos y estos, y bueno, fue la metodología que en toda la literatura encontramos que era la que mejor respondía a esto. Sobre el tema de las contradicciones, sí, como el tema del cuidado, lo que nos preguntaba Susana, tal como el tema del cuidado de la salud también, que cuando lo mirábamos parecía toda una contradicción, ¿no? Y también el tema de la variedad, pero definitivamente hay un tema de, ahí sí, también la información que tienen. Entonces, quizá
nosotros decimos esto sabiendo esto de fondo, pero lo que yo me daba cuenta cuando conversaba con ellos es que no todos tenemos la misma información y creo que ahí hay una responsabilidad de ampliar esta información al público. Y ya para terminar, sobre el tema de la diferencia que puede haber entre las dos metodologías, yo solo me enfoqué en consumidores, eso es muy importante en los resultados. Y en cambio la metodología de Marta y de Javier es una metodología que considera los otros actores de la cadena. Entonces, definitivamente los resultados que yo presento solo son resultados de consumidores. Vale, antes de ceder la palabra, eso, vamos a intentar ser breves para que dé tiempo para la otra ronda, ¿vale? Tú si quieres. Bueno, como quieras. Sí. Bueno, sí, bueno, en parte ya los ha contestado Bielka. Sí es... Ay, perdón. Bueno, fundamentalmente yo creo que hay una cuestión que emerge en el conjunto, es que todos estos valores, o sea, en primer lugar, como comentó Pablo, sí, evidentemente las entrevistas han sido restringidas a iniciativas de alimentación sostenible y en general es gente muy convencida. O sea, no es que haya habido un sesgo porque estemos y además es gente en general en la Comunidad de Madrid bastante política, en sentido amplio. Entonces, claro, eso evidentemente luego contrasta con otros, cuando hemos querido, desde el punto de vista de la encuesta de consumidores, también contrastarlo con otra gente y además que no pertenecía a las iniciativas de alimentación sostenible necesariamente, aunque también ahí sí que hemos tenido un cierto sesgo porque evidentemente haber hecho una entrevista muestral, unas encuestas muestralmente significativas para el conjunto de la población de Madrid hubieran costado 1 millón de euros y no disponíamos de ello. Entonces hemos tirado de contactos, mucho de contactos personales, pero que existen esas diferencias a pesar de que somos conscientes que nuestros contactos sería el siguiente segmento, el segmento de la gente que no es tan activista, pero está tan vinculada a los movimientos agroecológicos de alimentación sostenible, pero que en cambio sí piensa que la salud es un valor muy importante, que el medio ambiente habría que tratarlo mejor. Es decir, no hemos llegado a negacionistas de Vox, vamos, por decirlo de alguna manera, sino que somos conscientes que a pesar de haber llegado al siguiente segmento no activista, pero que está sesgado con respecto a la población en general. Aún así, todo ello, yo pienso que la demanda potencial de este tipo de valores es muy superior a la demanda real, la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque hay unos problemas de accesibilidad importantísimos. Y por eso también, bueno, tanto Pablo como Susana, como José Luis, bueno, pues ¿qué se puede hacer bueno, pues no hay otras alternativas que combinar variedad con disponibilidad, o sea, gente que no esté dispuesta a no tomar café porque el más próximo viene de Etiopía y bien pocos, y combinando unos óptimos paretianos que sirvan variedad y sostenibilidad, pues por eso yo estoy convencido y doy tanto la lata a mucha gente sobre el tema de integrar los supermercados cooperativos, y ojalá hubiera 8 supermercados en Madrid, entonces conseguimos precios mucho más significativamente inferiores, está demostrado en un informe que hemos hecho recientemente, pero podríamos conseguir todavía mucho mejor. Y entonces toda esa gente que está en el segmento distinto, que es mucha, y en los 7 millones de Madrid son muchos, posiblemente nos daría para mucho más allá que en nuestra bioregión, o que nuestra bioregión se delimitase como el conjunto de la península ibérica, incluso con los plátanos de Canarias también, de La Palma, pues creo que habría unas posibilidades de incremento sustancial si mejoráramos la accesibilidad de los productores a los centros de distribución y la accesibilidad de los consumidores, que no están dispuestos y no son muy activistas a trasvasar mucho más allá de la ciudad de los 15 minutos. Y dos métodos que se me ocurren, pues los food hubs o centros logísticos cooperativos, es decir, en manos de los productores, que tengan las decisiones los productores, y por otra parte los supermercados cooperativos. Esos dos elementos
y además conjuntamente con la compra pública necesita Food Hubs. Si no, es imposible que, si no hay nadie que te agrupe la oferta, es imposible para un gestor de cocina que te lleve a cabo la compra pública. Con lo cual, para mí esa tríada de compra pública, Food Hubs o centros logísticos asociativos, supermercados cooperativos, creo que sería el vector que acercaría un poco más la demanda potencial a la demanda real. Y sobre todo, bueno, a llegar a esa capa que es muy amplia de gente que, no siendo activista, es sensible con el medio ambiente, tiene preocupación evidente por la salud, etcétera. Pues bueno, yo voy a ser muy breve porque bueno, han contestado muy bien a todas las preguntas. Me quiero centrar sobre todo en la pregunta de José Luis, dado que, claro, el perfil del consumidor no es el mismo en Madrid que en Castilla y León. De hecho, en algunas entrevistas los productores dicen que pues, sus productos muchas veces en las zonas sobre todo rurales pues no tienen mercado porque ellos, o sea, los propios consumidores tienen sus huertos, entonces pues muchas veces tienen que trasladar la venta de sus productos a ciudades como Madrid y bueno, sí hay que tenerlo en cuenta y como bien ha dicho Javier, perdón, el hecho de tener centros de acopio cooperativos donde bueno, pues se puedan abaratar costes y todos los productores puedan tener un centro de distribución que luego llega al resto del territorio, pues es importante, pero bueno, en muchas ocasiones, según nos han dicho las entrevistas, pues esto acaba fallando pues por falta de cooperación y de responsabilidad con el resto. Así que bueno, más o menos. Muchas gracias. Vale, pues nada, si podéis levantar la mano. Madre mía. Vale, pues entonces, como vamos a hacer una ronda más para que dé tiempo y yo creo que ya vamos a recoger todas las que haya, pero por favor, sed breves. ¿Se me está oyendo? Hola. Perdón. Ah, no va, ¿eh? Ah, Sí. vale, sí. Entonces, vamos a hacer una última recogida. Por favor, sed breves porque hay bastantes manos, que eso es muy bueno y lo agradecemos. Si vemos que es imposible, pues igual podemos intentar ampliar, pero lo suyo es que podamos descansar, comer tranquilamente, que luego hay 2 mesas muy interesantes por la tarde. Esperemos que vengáis. Entonces, por orden, el micrófono, por favor. Ah, vale, ya lo tienes, genial. Y luego por aquí. Vale, vamos. Vale, pues vosotras, después tú, después por ahí detrás he visto otras manos. Vamos a empezar por este segmento. Vale. Hola, soy Carmen Lozano, profesora de Sociología y Antropología en la UNED. Y mi duda es relativa a esa distinción que habéis hecho entre los valores individuales, privados, valores colectivos públicos, sobre todo cómo los habéis identificado o codificado tan claramente en el caso de las entrevistas, ¿no? Porque bueno, yo siempre he hecho cualitativo y entrevistas de este tipo, a estos perfiles, y bueno, pues puedo poner 2 ejemplos muy claros, que te hablen de la salud personal, o sea, un concepto de salud planetaria, y a renglón seguido te diga, sí, es mi salud, pero claro, mi salud está estrechamente relacionada con la salud del planeta. ¿Cómo codificas eso? ¿En uno, en los dos? En uno cada uno, en los dos, o sea, ¿cómo distingues ahí? Tema del precio, me pasa lo mismo, gente que te diga la principal barrera es el precio, pero claro, entiendo que esto tiene un precio superior porque internaliza todos los impactos ambientales, positivos, negativos, dependiendo de cómo queramos mirarlo, o justicia ambiental, lo que quieras. Todos esos valores colectivos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es la curiosidad de cómo habéis hecho esta distinción un poco tan clara que en una encuesta a lo mejor lo puedes hacer, pero es que yo en lo cual y lo veo muy complejo. Muchas gracias. Vale. Hola, yo soy Cristina Herrero, profesora de Ecología en la Complutense. Y mi pregunta va dirigida a saber si a lo largo de las entrevistas ha surgido el tema de los requisitos administrativos que muchas veces están hechos, sobre todo de cara a los productores, ¿no? Que muchas veces están hechos pues, para grandes explotaciones y que los pequeños pues, se las ven y las desean para cumplir con ellos si es que cumplen. Y sobre todo referido a los grupos de consumo también, donde pues, con frecuencia se mueve así en la paralegalidad. Vale, por aquí.
La mía es muy rápida. Vale. Yo soy Olga Mancha Cáceres, del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la UCM. Mi pregunta tiene que ver, es un poco parecida a la de Carmen y va con relación a cómo habéis identificado los roles. Porque, bueno, por trabajos previos con Susana y con Silvia, nos consta que precisamente en pequeñas iniciativas agroecológicas, bueno, algunas incluso no tan pequeñas, el productor es también distribuidor, también se encarga del marketing, también se encarga de muchas otras cosas, ¿no? Que de hecho identificamos que esa es una de las principales barreras para el mantenimiento en el tiempo de este tipo de iniciativas. Y una pregunta así rapidísima dirigida a las mujeres, ¿no? Cuando has entrevistado a mujeres, me gustaría saber si de alguna manera emergen conceptos o marcos teóricos que tienen que ver con esto, ¿no? Como por ejemplo el ecofeminismo. En su discurso aparecen este tipo de propuestas o planteamientos. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Por aquí. Gracias. Mi nombre es José Vicente de Lucio, soy profesor de Ecología en la Universidad de Alcalá y miembro de Fundación Vida Sostenible. Seré breve, pero voy con órdago a la grande. No sé si estáis de acuerdo con que, asumiendo el discurso de las preferencias del consumidor como herramienta de análisis, no estamos incorporando las reglas del juego y el marco de un sistema de agricultura y de producción y comercio de alimentos absolutamente destructivo del medio ambiente, de las oportunidades de las generaciones futuras y extractivista. Y mirando a los ejemplos de cosas que han resultado en la historia, por ejemplo, el apartheid a los productos de Sudáfrica, el boicot al apartheid en Sudáfrica de los productos, o por ejemplo, las luchas de emancipación de la mujer, o por ejemplo, el caso Nike y la explotación de mano de obra infantil, o por ejemplo, la incorporación del uso de la bicicleta en Ámsterdam, si no deberíamos adoptar un discurso más combativo, presentando nuestras opciones de consumidores agroecológicos como alternativas a algo que hay que cambiar necesariamente. Muchas gracias. Vale, por ahí había manos. Es que va a ser mucho. A ver. Golpe. Sí. Sí. O sea, a ver, si hacemos otra ronda tiene que ser muy breve, Muy breve, como. sí. Entonces, no, como digáis, o juntamos todas o hacemos dos. Casi en dos grupos, Gracias, ¿no? Karate, influencer de la PAC. Ex del IGD. Quería argumentar un simple comentario sobre el tema de la variedad. Yo en mi grupo de consumo en Bruselas durante 10 años en invierno os puedo asegurar que convencer a mis hijos para que coman col de Bruselas, col de pollo, col verde, col amarilla, col naranja, durante todo el invierno no hay forma de tal. Se puede ser ecologista, se puede ser ecólogo y no hay que ser aburrido. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el gran problema de los grupos de consumo y de las cestas es esta falta de diversidad, y la respuesta la ha dado Javier con los supermercados cooperativos, que nos permiten en la OSA, que nos permiten, demonios, interesar a la gente con un poco de alegría y de variedad. Vale, pues vamos a hacer otra ronda, porque los compañeros dicen que prefieren que haya como dos bloques, entonces se han comprometido a que sea breve la respuesta. Sí, pero se me ha oído, yo creo, a los de atrás incluso. Pero vamos, que se han comprometido a que van a ser muy breves para que dé tiempo de manera generosa también, o sea, en proporción con el grupo de ahora. Entonces, empezad cuando queráis. Sí, Tanta brevedad, ¿no? yo si queréis. Vale, bueno, con respecto a los términos que han surgido en relación al ecofeminismo dentro de las revistas, el papel de la mujer no se preveía analizar dentro de los valores y de las entrevistas, por eso, bueno, lo he añadido un poco, bueno, Lourdes y yo lo hemos añadido un poco a mayores.
dado que a partir del análisis de las entrevistas pues empezamos a ver que había presencia de mujeres y que tenían un papel importante, aunque ese papel no fuese tan visible en muchas ocasiones. Por lo tanto, sí que es verdad que nos dimos cuenta que si hubiese habido preguntas dentro de las entrevistas más enfocadas a hablar sobre su papel dentro de las redes alimentarias sostenibles, pues lo mismo hubiésemos obtenido unos resultados más significativos de lo que hemos obtenido. Pero bueno, nos ha parecido interesante y creemos que es un punto para comenzar a investigar en este sentido. Y en cuanto a la concienciación sobre el consumo de productos agroecológicos, yo considero que es muy importante la educación. O sea, en muchos productores nos han dicho en las entrevistas que es necesario que haya una educación sobre modos de consumo que sean respetuosos, pues tanto en el ámbito medioambiental como en el ámbito socioeconómico, pues, tanto con nuestro planeta como con todas las sociedades. Y pues creo que un punto importante es empezar pues, por los más pequeños, concienciándoles de la necesidad pues, de cambiar pues, el consumo que hay en sus hogares. Sobre el tema de la división de los valores, en la parte cuantitativa que hicimos, como pudieron mirar, los 3 valores que consideramos colectivos, los 4 valores que consideramos colectivos son valores que cuando los analizábamos que los eliges muchas veces dejando valores, digamos, que te influencian a ti directamente. Por ejemplo, el aprecio por lo local era un tema que, bueno, tengo aprecio por lo local de manera colectiva, ya diferente, el precio me impacta directamente a mí, aunque luego definitivamente impacta también al resto. Y en todas las discusiones que hemos tenido siempre hemos discutido el tema del cuidado de la salud. El cuidado de la salud es el que genera quizá un poco más de conflicto porque está el tema de la salud pública también. Entonces, cuando lo hemos presentado siempre nos han dicho, pero ese valor tuvo que haber sido más un valor público, un valor quizá de transición, porque la salud pública es muy importante y cuando estás comprando estos alimentos o estás adquiriéndolos a través de cualquiera de estas iniciativas, impactas la salud pública, no solo la tuya. Entonces sí, hay discusión y por eso hice la aclaración cuando hablaba de la división, que sabemos que no son fronteras súper definidas, son fronteras difusas y luego evolucionan también, como nos decían acá. Entonces era un tema que considerábamos, pero hicimos la división así, pensando que lo eliges pensando en tu colectivo, en tu comunidad. En cambio, el precio, la apariencia de los alimentos, y el cuidado de la salud son temas que te impactaban directamente, aunque luego también a la comunidad. Pero definitivamente sabemos en la metodología que es un tema difuso y un tema de discusión. Y otro comentario que quería hacer es sobre el tema de las mujeres que nos preguntaba la profesora Cáceres. Por ejemplo, en el caso de la encuesta que hicimos, cuando fuimos a hacer las encuestas, encontramos primero que siempre la muestra en todas las iniciativas tuvo más mujeres que hombres, siempre. Era un tema en todas las iniciativas, habían más mujeres que hombres, y el tema que siempre salía era el tema del tiempo que hay que dedicar a consumir ecológico. El tiempo que hay que dedicar en casa, a consumir en casa, a cocinar en casa, y que eso me quita tiempo de otras actividades y a veces eso era una limitación, sobre todo en el caso de las mujeres. Yo que fui y hablé con ellas, siempre el caso recurrente era en el caso de las mujeres. Vale. Rápido, por favor. Sí. Bueno, con respecto a la diferenciación en las entrevistas, es una diferenciación ex post, no ex ante. Es decir, hemos preguntado esas 3 preguntas de valores explícitos y luego toda una serie de preguntas de gobernanza, de desarrollo territorial, en las cuales los valores emergen, porque en este sentido nos hemos dedicado, sí hemos sido combativos y activistas, porque nos hemos dedicado fundamentalmente a caracterizar las iniciativas de alimentación sostenible, que en general en Madrid tienen un carácter
activista. Entonces, quiere decir, y bueno, y con lo que comentaba Bielka, evidentemente ha sido, bueno, tenemos que buscar categorías a la hora de hacer análisis científicos para decir algo. Evidentemente los valores están enormemente interrelacionados entre sí, por eso la metodología en el caso de los consumidores, por eso una metodología que sirviera te obligara a elegir, no es un análisis de preferencia revelada, sino es un análisis en el cual te obliga a elegir entre dos valores que están concienciados muy altos y evidentemente cuando hablamos de valores personales son que alguien que no tenga cero conciencia de lo colectivo y de lo común, le importa en cualquier caso el precio, le importa en cualquier caso la calidad y le importa en cualquier caso la salud. Mientras que los otros necesitas tener algún tipo de sensibilización o concienciación. Y bueno, lo de los requisitos administrativos no lo hemos contemplado tanto, pero sí que es una barrera importante, sobre todo la pequeña agroindustria artesanal. Para eso yo creo que habría que copiar la ley francesa y aplicarla y punto. Que los requerimientos de la Nestlé no son los mismos de una quesería artesanal, eso es evidente. ¿Cómo? Bueno, pues dale una vidilla. No, ¿cómo vamos? Bueno, ya casi. Bueno, pues dale una, no, ves que se han quedado pequeña, corta. No sé. Manos, por favor, que había... A ver. Tengo aquí Vale, 1, 2 y 3. Y cerramos, ¿vale? Estas de 3 personas, vale. Bueno, yo soy Adrián Manzanares, soy estudiante de la HESIAP, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo tengo una pregunta, espero no salirme mucho de lo que estamos hablando, pero es, cada vez vamos a un mundo en el que la población crece exponencialmente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos garantizar la seguridad alimentaria, es decir, poder alimentar a toda esta población con un sistema ecológico donde los rendimientos son muchísimo menores que lo que es la agricultura general, sobre todo en un país como es España, que es principalmente cerealista y exportador, y sobre todo donde también tenemos un país donde las ciudades crecen exponencialmente, vemos el problema de la vivienda en Madrid, por toda la concentración de población que se junta en Madrid. Entonces, ahí cómo podemos también garantizar la cercanía del producto, porque al final, al tener que dar de comer a tanta gente, nos salimos mucho de esa proximidad. Y luego también, bueno, una pregunta un poco más personal, que es, hablamos mucho de salud, que el producto ecológico es mejor para la salud y tal. Yo quisiera saber por qué. Porque realmente en la producción ecológica están permitidos ciertos pesticidas también, igual que en la convencional. Es verdad que está mucho más reducido, pero si están permitidos pesticidas, insecticidas, están permitidos. Otra cosa es que se utilizan más o menos, pero hay cierto rango permitido. No tanto como en la convencional, pero sí lo hay. Y también, bueno, no he encontrado ningún estudio que verdaderamente certifique o dé como que el producto ecológico es mejor al convencional. Es verdad que alguno es ligopéptido, pero no hay ninguno que te diga que es mucho mejor. Entonces, bueno, simplemente por saber cómo afecta este producto ecológico a la salud y por qué es mejor. Gracias. Gracias. Sí, muy buenas. Antes de nada, dar las gracias a todos y a todas los que habéis participado, también al ponente anterior, Pablo, me ha gustado mucho. Muchísimos temas, me presento rápido. Yo soy Jorge, soy productor, un pequeño productor al norte de la Comunidad de Madrid, en Lozoya. Tengo 2 hectáreas de frutos del bosque y huerta. También soy miembro de la UAM, de la Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid, y distribuimos a tiendas, restaurantes y grupos de consumo. Muchísimos temas, este último también es muy interesante también. Ojalá que podamos abordarlo. Quizá haya que hablar también de transgénesis y de mundo científico, para convencer a los que no consumen ecológico. Muy rápido. Me gustaría contestar a José Luis. Si fuera productor en Madrid, lo tendrías todo vendido. Somos muy poquitos. Y aquí hay 8 millones de habitantes. Hay producto para todos. Muchísimas cosas, pero bueno, quería comentar rápidamente. Yo estoy activo en 2... hay muchas cosas, pero me gustaría simplemente decir lo que yo ahora mismo estoy activo en mi situación actual, que son 2 cosas. Una es intentar ser pedagógico para que esto del consumo de productos ecológicos y agroecológicos sea transversal, da igual la ecología que tengas.
O sea, da igual el partido político a que votes, es un tema muy complejo porque siempre nosotros nos clasifican hacia un lado ideológico que nos podemos representar o no, pero es verdad que al final siempre llegamos solamente a gente con perfil pues muy concienciado, ¿no? Y me gustaría que llegáramos a otros consumos parecidos, diferentes que hay en el norte de Europa. Se ha comenzado también antes, como comentaba Pablo. Eso es una reflexión que me gustaría hacer de cómo podemos hacer para atraer a todo el mundo a esto, sin perder los valores. Y otro, muy rápido también, es comentar esto último que quiero decir. Quiero ser muy respetuoso y no parecer arrogante en esto, de verdad, que conozco y soy muy consciente de las economías familiares y es muy complicado, pero bueno, enlaza con una pregunta que se hizo antes también, muy pertinente, de por qué los productos ecológicos son caros. Y no es que sean caros los productos ecológicos, es que el convencional es demasiado barato. Hay que tenerlo muy claro, con grandes costes para la sociedad. Entonces, simplemente una reflexión final, vamos a invertir, por favor, más dinero en alimentación. Hay muchas formas como hacerlo, pero un porcentaje de los ingresos debería ser mayor en alimentación, como hacían nuestros abuelos antes. En la generación de nuestros abuelos, 50 años, lo explico muy rápido, el 80% del sueldo iba a alimentación. Hoy en día, nuestra generación, en 2025, estamos hablando de un 10, un 15% de porcentaje que va a alimentación, que puedes comparar con eso, atlética, bolerías industriales. Lo último también, muy interesante lo que decía Angélica, de por qué me ha sorprendido también lo del tema de lo local, pero es que es muy difícil en Madrid concretamente, no sé, en Castilla y León, en otros lugares, pero claro, aquí al final no, en Madrid es que somos un cúmulo de muy difícil de... También siempre ganan las mayorías muy conservadoras y ya te digo, como decía antes, no incluimos la transversalidad de la ecología, entonces lo local no existe en Madrid porque no hay consumo, o sea, no hay producción, perdón. Ya te digo, somos 4 los que dedicamos a esto, después de hacer auténticos muchos sacrificios personales para poder cumplir fines personales, pero claro, no es rentable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar crear nuevas conexiones cercanos a, por ejemplo, Cataluña y mucho más? O aquí estamos muy desunidos y bueno, es eso. Vale, muchísimas gracias. Se han planteado muchas preguntas y creo que muchas quizás se pueden responder en la hora de almuerzo. Falta otra compañera, lo siento porque quizá el resto de intervenciones han comido tiempo y vas a tener que ser más breve, ¿vale? Lo siento por ello, ¿vale? Pero eso, si creéis que hay preguntas que se pueden resolver después de tú a tú, pues... Bueno. Vale. Gracias. Muy rápido. Bueno, yo soy Rocío Pérez Campaña, soy profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense. Y bueno, mi pregunta va a ser muy rápida porque tiene que ver con cómo incorporamos una cuestión que yo pienso que es un obstáculo, cuando se hablan de obstáculos al escalado, a que se incorporen más consumidores de productos agroecológicos, hay una cuestión de base que es cómo es nuestra dieta. ¿Cómo es nuestra dieta? ¿Qué tipo de dieta es la que tenemos y qué repercusiones tiene eso? Porque yo, por ejemplo, llevo varios años, siento personalizar en mi caso, no me gusta mucho, pero bueno, lo hago. Yo llevo varios años que he pasado a consumir carne ecológica simplemente porque he reducido el consumo de carne, porque es una cuestión que pienso que es muy positiva. Entonces, en lugar de gastar 10 euros en pollo que no es ecológico, pues, y comer 2 kilos a la semana, como 1 kilo y me cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de qué dieta tenemos, pienso que no sé de qué forma se podría incorporar en todo esto, pero pienso que es fundamental y una cosa en la que habría que incidir bastante. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, ¿quién quiere decir? ¿Qué? Sí, yo. Bueno, yo hago un comentario rápido en general porque sé que no tenemos tiempo. Yo creo que para la pregunta que hicieron sobre el tema de definitivamente el reto del crecimiento de la población y los alimentos, el tema de por qué consumir ecológico es mejor, creo que todo esto yo creo que con toda la experiencia haciendo la encuesta de consumidores, creo que debemos implicarnos en iniciativas de alimentación sostenible y en la producción de alimentos, aunque sea ir a conocer, ir a visitar fincas, porque creo que había mucha gente que veía el tema de la información, que todos tenemos información diferente
y luego cuando iba a las iniciativas veían que estaban muy informados de cómo se produce el alimento, de qué fue, cómo se produjo el alimento que están consumiendo. Entonces creo que estamos como muy separados quizá de los productores, y creo que para esto solo le diría sobre todo a los más jóvenes que tenemos que implicarnos en iniciativas de producción de alimentos para entender un poco más profundo esto. Luego, sobre el tema que comentaba Rocío, yo creo que un tema de información, creo que nosotros pensamos que todo el mundo quizá tiene la misma información que nosotros y quizá no. Entonces creo que el tema pedagógico que salió por acá, el tema de trabajar más en información, creo que tenemos que hacer eso. Y ya solo para terminar, aprovecho la oportunidad para dar gracias a las personas del público que participaron en la encuesta, participaron en la entrevista, a Jorge, a otras personas, a Tomás, a muchísimas personas del público que participaron en la encuesta, y bueno, gracias a ustedes tenemos la información y estas conclusiones para poder seguir reflexionando sobre ellas, pero tuvimos muchísimo apoyo de todo el sector, entonces solo dar las gracias. Bueno, muy rápidamente con respecto a la primera consideración, a pesar de que el cambio hacia agricultura ecológica en un primer momento puede producir rendimientos menores, como la ponencia que nos ha explicado Pablo Titonel previamente, la intensificación productiva que resulta a largo plazo, o sea, no es cierto que los rendimientos sean inferiores con lo que pasa que, bueno, es una visión, hay que transformar muchas cosas en el ecosistema. Por otra parte, bueno, sí hay bibliografía, pues ahora mismo hay un libro de Dolores Raigón sobre nutrición, en el que no solamente por la ausencia de pesticidas y elementos bastante perjudiciales para la salud, que producen cáncer, etcétera, etcétera, con la alimentación convencional, a pesar de que tenemos un sistema en Europa que te protege en parte de esos, pero no suficientemente como lo podemos comprobar. Pero además es que los nutrientes, la cantidad de nutrientes está demostrada y bueno, ese libro es un libro bastante explicativo. Luego, bueno, el tema, sí, por supuesto, la transversalidad es lo que nos gustaría, que para el salto de escala necesitamos ser transversales, por supuesto, con las capas, como antes hablábamos, que tienen una cierta sensibilidad. No es cuestión de votar a un partido político u otro, es de tener. Si eres terraplanista, a lo mejor las probabilidades de convencerte para la agroecología son más difíciles. Pero bueno, evidentemente hay mucha gente que tiene sensibilidad con respecto a lo ambiental, la salud privada y la salud pública. Creo que hay un margen importantísimo y el problema es que tendríamos que tener políticas públicas que no existen. En el caso de Madrid sí existe, en el caso de Navarra, que sí existe en el caso de Euskadi, que sí existen, y mucho más aún en el caso de Francia, con gobierno de centro o de centro derecha como actual, para ampliar para esas primeras etapas de la existencia de un centro logístico asociativo, de la compra pública. La compra pública tiene un tirón espectacular, hay muchos hospitales, hay muchas universidades, hay muchísimos colegios. Todo eso podría hacer incrementar en las primeras fases. No es cuestión de... Y sobre todo porque las políticas públicas han de servir para generar bienes comunes y bienes públicos, no porque tengan un mayor derecho por otros motivos. Y luego sí es cierto que lo local en Madrid es un elemento difuso. En el trabajo que hicimos Vilke y yo, no es que no sea importante, o sea, es importante. Ayer estuvimos viendo a Riconatura en el Parque de Rivas, y Riconatura produce el tomate gordo, el tomate de patones y las calçots para Carrefour, porque Carrefour, la gran distribución francesa, sabe que lo local es súper importante en el caso de todos los consumidores, seguro que franceses y españoles, seguro, y italianos y muchos más, ¿no? Pero sobre todo en el área euromediterránea es muy importante. El problema que en Madrid es un concepto difuso, porque en el caso del País Vasco, pues sí, es el consumo de productos que procedan de las 7 provincias de Euskal Herria, está claro. En el caso de Cataluña también más o menos. En el caso de Madrid es un concepto positivo, pero difuso y no muy fácil de concretar.
Vale, yo voy a ser muy breve. Voy a completar simplemente lo que estaba diciendo Javier. Lourdes, bueno, con otra compañera que se llama Ana Belén López, hemos llevado a cabo pues un proyecto en el marco de Mujeres que cambian la USAL, que trata de dar visibilidad a las científicas dentro del ámbito académico, y llevamos a cabo un proyecto en un instituto donde hablábamos de, pues, para que investigasen los propios alumnos sobre dónde venían los alimentos que consumían en sus casas habitualmente, y en relación con esto se dieron cuenta que en una comarca como es la Armuña, donde las legumbres, garbanzo, lenteja, pues las puedes comprar a un paso de tu casa, las estaban comprando en supermercados provenientes de Canadá. Entonces, este tipo de actividades conciencian a los propios alumnos y a los jóvenes y a los potenciales consumidores del futuro sobre qué hábitos de consumo tienen en casa y y a elegir sobre dónde tienen que hacer sus compras. Y bueno, era eso. Vale, pues nada, muchas gracias. Nada, yo solo informaros de que a las 3 menos cuarto volvemos del almuerzo, ¿vale? Tendremos otras 2 mesas y bueno, en la segunda pues también abordaremos sobre food hubs en Madrid, que existen, como Madrid Rural en Fuenlabrada, así que hablaremos de esas cosas. Entonces hay muchas preguntas que se responderán también en las 2 sesiones que vienen a continuación. Así que nada, muchas gracias.